¿Qué tal, amigos? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El presente video eh, trata acerca de un artículo subido el día 2 de febrero por el señor Rafael S. Cohen y Jan Gentile. El artículo o análisis pues lo hace uno de los mejores, diría yo, think tankers de los Estados Unidos, o sea, tanques del pensamiento. Eh, Se publica en el magazine pues, de geopolítica más importante de los Estados Unidos, que es la Rand Corporation. Y ahí en Rand Corporation, perdón, estoy anotando la hora a la que empiezo este video, porque luego, me voy de filo y amanezco, como los borrachitos. Y bien, continuando con esto, ya les decía yo que el señor Rafael S. Cohen es uno de los think tankers más importantes y lo presenta precisamente el artículo original. Él lo escribe en una revista que se llama War on the Rocks, o sea, Guerra en las Rocas. Y lo toma la Rand Corporation, por puesto que es un artículo muy interesante porque es un artículo para reflexionar si van bien las políticas militares de los Estados Unidos. Dados los últimos acontecimientos, pues hay en Ucrania. Y les comparto la página para que ustedes vean. Se publica precisamente en este magazine, Rand Corporation. Análisis objetivo, soluciones efectivas. Se trata de investigación, conocimiento, expertos en política, capacidades y escuela de posgrado. Y lo titula Una historia de dos guerras y las trampas del éxito. Y a continuación paso a leérselos, es corto, y después de eso hacemos un pequeño análisis de lo que trata, que es un tema para reflexionar, para que pongan los pies en la tierra. Y dice, en esencia, la estrategia de defensa de un país es una apuesta muy costosa. Cada año Estados Unidos gasta cientos de miles de millones de dólares en defensa, todo bajo el supuesto de que tales inversiones le permitirán ganar la próxima guerra. En ausencia de un conflicto en el que Estados Unidos esté directamente involucrado, los formuladores de política rara vez tienen una ventana para saber si esta apuesta realmente ha valido la pena. Una ventana es cuando otros países luchan en una guerra usando equipo y tácticas militares de Estados Unidos, por supuesto, como la que existe actualmente en Ucrania. Otro ejemplo es la guerra árabe-israelí de 1973, conocida como la guerra de Yom Kippur o Día del Perdón, cuando casi es derrotado, la casi derrota de Israel provoca un reexamen exhaustivo de las armas y tácticas estadounidenses en Washington. Hoy la guerra de Rusia yo diría de Rusia en Ucrania, plantea una vez más la pregunta de si Estados Unidos necesita reexaminar la forma en que se prepara
para futuros conflictos. No solo qué armas compra, sino también cómo visualiza las guerras de las grandes potencias del siglo XXI, si serán breves. Cuando en 1973 Estados Unidos tuvo por última vez una ventana hacia el futuro del conflicto sin pelear directamente los Estados Unidos, fue en Israel, y fue sorprendido por el ataque de la coalición liderada por Egipto y Siria. Aunque Israel prevaleció al final, la guerra fue una debacle para el Estado judío. A pesar de tener un liderazgo militar experimentado, con décadas de experiencia en combate colectivo y estar equipados con armamento estadounidense, Israel perdió más de 800 vehículos y 100 aviones, 800 vehículos de combate, es decir, tanques, blindados y demás, más 100 aviones de ataque, es decir, cazas de combate. Y como cita el señor Cohen, pierden 100 aviones y 800 vehículos blindados. Apenas 6 años antes, después de que Israel sorprendiera al mundo al aplastar rápidamente a un ejército árabe combinado durante la Guerra de los 6 días. La guerra de Yom Kippur se mantuvo en el marcado contraste, se prolongó durante semanas y requirió la asistencia de emergencia de los Estados Unidos cerca de la derrota. Es decir, los Estados Unidos tuvieron que intervenir para sacarle las castañas del fuego a Israel, puesto que el combinado árabe-israelí, pues lo sorprendió en el Día del Perdón, día muy grande en Israel, en el que estaban la mayor parte de la población, diría yo, en oración, ¿verdad? Y los sorprende y pues de plano esa guerra fue perdida por Israel, ¿verdad? Puesto que Egipto recupera, pues, ni más ni menos que eh, pues el control del canal de Suez y toman territorio de la península del Sinaí. Pero bueno, ya me salió un poquito, ¿verdad? Del artículo del señor Cohen. La guerra de Yom Kippur fue una llamada de atención, no solo para Israel, y Estados Unidos no fue un participante directo. Los líderes del ejército de Estados Unidos fueron testigos en tiempo real de cómo el equipo y las tácticas de Estados Unidos utilizados por el ejército israelí se enfrentaron a sus homólogos soviéticos, diría yo, en armamento, en los ejércitos egipcios y sirios. A Estados Unidos no le gustó lo que vio. Si las fuerzas estadounidenses no se adaptaban, supuso Washington, podrían estar mente igual cerca de la derrota o algo peor, en un posible conflicto futuro. Y esa es la parte, es el extracto que vamos a tomar del artículo del señor Cohen, que aquí les comparto la página, aquí está el señor Cohen, y vamos a ver, aquí está el resto del artículo, si ustedes lo quieren, pues, ver o leer. Eh, y a continuación, pues, hago un pequeño análisis de lo que dice el señor Cohen. Es decir, esto lo está poniendo a manera de reflexión, porque la guerra en Ucrania no va tan bien como quisieran las tropas aliadas.
Occidente o los Estados Unidos. Y eso, eh, pues lo dice el señor Cohen a manera de reflexión. Está diciéndole, señores, estamos en una ventana donde estamos viendo que la guerra de Ucrania no va como quisiéramos. Así pues, a raíz de el conflicto árabe-israelí, en donde prácticamente el ejército judío fue derrotado, eh, los Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de una derrota en Ucrania. Por lo tanto, eso le está indicando que debe de cambiar su estrategia, sus tácticas, puesto que pues ya lo vimos, ¿verdad? En la guerra de 1973 en el Yom Kippur, donde se enfrenta a Israel contra los ejércitos combinados de Siria y Egipto, que en aquel tiempo pues eran los dos un solo país, puesto que se llamaba la RAU, República Árabe Unida, que pues era cogobernada por Hafez el-Assad, el papá del actual presidente Bashar el-Assad. Y por el extinto Gamal Abdel Nasser, perdón, ese fue el anterior presidente, estaba en ese tiempo gobernado Egipto por eh, Anwar el-Sadat, que posteriormente fue asesinado precisamente por haber concertado la paz por separado de Siria con Israel en Campo David, en aquellas famosas reuniones que se hicieron en Campo David de Estados Unidos entre Anwar el Sadat y, ay Dios, se me da el nombre del presidente judío de esa época, pero la que libró la guerra fue la señora Golda Meir, que era la primera ministra, o sea, la jefa que le tocó, eh, pues enfrentar esa guerra. Luego entonces, pues esa guerra se libró del día 6 al 25 de octubre, al contrario de la guerra del 67, donde le quitan el dominio precisamente pues a Egipto, le quitan el dominio del canal de Suez y la península del Sinaí. En esa guerra, eh, pues las tropas egipcias y sirias, que en ese entonces era un solo ejército, un ejército combinado, pues prácticamente, si se queda un poquito más, toman Jerusalén. Nada más que ante la amenaza de los Estados Unidos y la Unión Soviética, que advirtieron que si no paraban esa guerra, iban a entrar pues con armas nucleares, ¿verdad? Y eso paró la guerra. Y pues eso hizo reflexionar a los Estados Unidos acerca de el armamento que estaban utilizando, la política que estaban llevando a cabo en sus guerras, y le sirvió de ventana. Y ahora este conflicto ucraniano le está sirviendo precisamente pues de ventana para ver el comportamiento de sus tácticas y su armamento. Y pues se enfrentan, quieran que no, a la posibilidad de una derrota vergonzosa en los próximos meses, lo cual hace que el señor Rafael S. Cohen los haga reflexionar, que les diga, señores,
no estamos conduciendo bien las guerras, porque haciendo de lado todas las cuestiones que usted quiera poner, son los Estados Unidos los que están moviendo, armando y dirigiendo eh, la guerra, haciendo que pues, la Unión Europea saque la cara y, y que ponga el pecho. De modo pues que este análisis del señor Cohen pues pone a reflexionar precisamente pues a las élites militares de los Estados Unidos, puesto que la Rand Corporation es una organización muy respetada dentro pues, del ámbito político y geopolítico de los Estados Unidos. Eh, Así pues, el artículo del señor Cohen es muy oportuno, puesto que, como les decía anteriormente, es una ventana. Y pues yo creo que vale más un mal arreglo que una derrota vergonzosa. Pero pues falta que lo quieran aceptar, ¿verdad? Porque ya sabe usted, hay dos bandos en la política norteamericana, los halcones y las palomas, que las palomas también a veces parecen halcones. Y pues, si reflexionamos, los últimos años no le ha ido tan bien militarmente a Estados Unidos, pese a la narrativa de que en todas las ganamos. Al igual que Israel, la derrota del 73 la proclamó como una victoria, mas no lo fue. E igual los Estados Unidos en 1953, la guerra de Corea, donde pues empieza en el paralelo 38 y acaba en el paralelo 38. O sea, vamos a decir que fue un empate, mas no ganaron los Estados Unidos. Posteriormente tenemos la guerra de Vietnam, que fue una derrota vergonzosa que a quienes nos tocó en esos años vivirla y ver las imágenes de la televisión, de cómo estaban escapando en helicópteros, que se montaban racimos de personas a los helicópteros y se las llevaban así hacia los portaaviones y evacuaron toda la embajada a través de helicópteros y luego ya cuando no cabían, que ya no cabían la gente, ya tiraban aviones y tiraban helicópteros al mar, puesto que ya no cabía la gente. Entonces, los que vivimos y vimos esas escenas, nos damos cuenta claramente que esa guerra la perdió y de manera vergonzosa los Estados Unidos. Eso hizo cambiar la política de la guerra en los Estados Unidos. Y pues posteriormente la guerra de Israel. De modo pues que eso obligó a los Estados Unidos a reexaminar, a reflexionar cómo iban a dirigir sus guerras. Y luego hay otras dos, diría yo, pues no hubo guerras ganadas por los Estados Unidos. Cuando vemos la guerra de Irak, pues sí, derrotaron a las tropas de Hussein, pero el país nunca nunca lo conquistaron. Y más recientemente todavía, el año pasado, eh, la guerra de Afganistán, que después de 21 años de ocupar el país, pues salieron de manera vergonzosa, entraron a pelear con el Talibán y a final de cuentas salieron
de Afganistán salieron las tropas americanas, sin ninguna ganancia, diría yo, porque gobernaba el talibán. Entran a 21 años de guerra, ¿y quién cree que gobierna ahorita? Pues precisamente el talibán. De modo pues que es necesario una profunda reflexión para examinar y reexaminar la política de, pues, la estrategia militar de los Estados Unidos. Y el armamento, que aun cuando el armamento norteamericano es muy letal, pero digamos que eh, el armamento ruso, digamos que es como dicen ellos, que es más rústico y que es lo que usted quiera, póngale todos los defectos. Que es más avanzada la tecnología armamentística de Occidente, pues en la batalla lo mismo mata un M16 que un AK-47. Y lo que tiene el armamento ruso es que será feo, pero es muy fiable. Ese dispara a la hora que le aprietan el gatillo. Y pues con toda la retórica y la narrativa que dicen que Rusia va perdiendo, bueno, yo diría pues, y tengo mi opinión de que el resultado de las guerras se mira en los mapas. Los mapas no mienten. Quien avanza más, pues por supuesto que gana la guerra. Se llega a una paz, se firma un armisticio X, pero el que queda con más territorio ganó la guerra. No nos hagamos. Y si examinamos para atrás y vemos, por ejemplo, pues en la Segunda Guerra Mundial, que la narrativa occidental dice que los Estados Unidos, los aliados, eh, ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero ellos se atribuyen la ganancia de la Segunda Guerra Mundial, pero veamos los mapas. ¿Qué es lo que conquistan las tropas aliadas? Pues nada más Francia y una parte de, del territorio alemán, el sur de Italia y el frente en el África, de, sí, lo que es la región de Egipto y Cirenaica, es decir, Libia y Egipto. Y si ve usted el mapa de las tierras conquistadas por las tropas soviéticas, pues francamente parece una caricatura lo que ganaron las tropas aliadas. Es decir, Rusia se trae de reversa a las tropas eh, nazis, pues ni más ni menos desde el interior de Rusia, en el frente occidental, desde Leningrado. Y se llevan de paso a Letonia, Estonia, Lituania y Polonia por ese lado. Por el centro, desde el frente de Moscú, se los traen arrastrando. Y se llevan, pues ni más ni menos que Ucrania y llegan hasta Alemania, ¿verdad? Y en el frente del sur, es decir, en el frente de Stalingrado, pues los señores también se llevan de reversa, pues todo lo que tenían las tropas eh, alemanas conquistadas hasta el interior, hasta el frente de Stalingrado. Lo sacan de Rusia y se llevan Hungría, Bulgaria y bueno, todo el Cáucaso. Y expulsan a los alemanes. Y cuando usted ve los millones de kilómetros cuadrados que conquistan los rusos, y a la luz de los números que da
las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial por país, que de los Estados Unidos fueron un par de cientos de miles o algo por el estilo, según donde lo analice usted. Y la Gran Bretaña algo parecido, es decir, Inglaterra. Pero cuando usted ve que Alemania pierde 18 millones de gentes, wow. Y cuando usted mira que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, Rusia, pierde 26 millones. Caray. Pero ve usted todo el territorio que se conquistó. Ahí es donde se pregunta uno, ¿quién ganó la guerra? Lo mismo se aplica para la guerra de 1973 en Israel y Vietnam, pues. Y se aplica igual para Afganistán y todas las guerras. Entonces, se ha ganado únicamente en la narrativa, en los periódicos, en la televisión, en todos los medios de comunicación. Pero el resultado lo puede usted mirar más claramente en un mapa. Luego entonces estamos viendo, y esto se aplica a la actual guerra de Ucrania, en donde por más que nos digan que eh, las tropas ucranianas y que ya los molieron a los rusos y que esto y que los, pues nada más basta ver un mapa. Y si Rusia tiene alrededor de un 20% del territorio ucraniano tomado, ahí es donde viene la pregunta, ¿quién está ganando la guerra? Y con posibilidades de ganar otro poco más otro mucho más del territorio ucraniano, y es donde pues cabe la reflexión de que ahí es muy conveniente que los altos mandos del ejército norteamericano y en general los medios occidentales que se hagan una reflexión de si está bien la conducción de la guerra y pues como por ejemplo, citando un ejemplo, que están mandando blindados en las últimas 2 semanas y que van a mandar, pues son pocos y llegan tarde y ya se habla de que se van a mandar aviones, pero resulta de que no es lo mismo un tanque que un avión. Un avión requiere de mucha práctica y capacitación que no la tienen los pilotos ucranianos, pues, puesto que ellos están acostumbrados a pilotear naves MiG-29, en fin, MiG-27, Sukhoi y todo tipo de fuerza aérea de la era soviética, más no están capacitados y llevaría mucho tiempo para capacitar pilotos ucranianos eh, y pues con esa tardanza pues de poco serviría que llegaran que le gustan 4 o 5 meses a entrar en combate. Y se podría caer en el error pues yo no sé, mandar a algunos pilotos eh, con todavía aviones a combatir. Pero es una situación muy peligrosa porque basta que un avión sea derribado desde el agua, desde el lado, desde luego en el área de combate, y pues si bien es cierto que el piloto se puede expulsar en el paracaídas, pero ese piloto extranjero, digamos que sea polaco, lituano, letón, de cualquier parte de la OTAN, viene a caer en manos de tropas rusas, caray, que si lo van a exhibir y eso ya se va a hacer la pregunta. Bueno,
Eh, mandarse tanques, nada más, pero están mandando aviones con piloto y cabe la posibilidad que hasta puedan estar saliendo desde un país de la OTAN. Vienen y me bombardean, diría Rusia. Luego entonces eso me da derecho a hacer lo mismo, mandar pilotos a bombardear, pues los aeródromos, diría yo, países de la OTAN. Y eso terminaría pues en una guerra mundial. Luego entonces, cabe ahora hacer una reflexión. Eh, y bien amigos, eso es todo por el presente video. Espero que todos estén muy bien. Les pido un like y también les digo que estoy viendo fallas en mi cámara, a lo mejor ya necesito un cambio. Este, y amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos próximo, en el próximo video, yo creo que con una camarita nueva porque esta ya está fallando. Que estén bien.